Bienvenidos a esta nueva emisión de Hasta Cuándo, que se transmite por Promovisión 24 horas de opinión. Yo soy Pablo Aure. En esta oportunidad conversaremos sobre algo que nos preocupa demasiado y es precisamente el camino o la manera de conducir la política que nos va a llevar por el camino de la supuesta libertad de Venezuela. Yo soy Rafael F. Collins y esta semana nos ha tocado ver la degradación absoluta de quienes dicen o decían que tenían claro lo que había que hacer para salir de la dictadura. Pero debemos recordar, esta dictadura ya tiene más de 20 años. Bien, sin mayores preámbulos, vamos a transmitir un video impactante que debe preocupar a muchos. Más allá de los curules, los circuitos, yo estoy pensando, 6 de diciembre, el país en esta situación, pandemia, esta partida de sinvergüenza, de zagaletones, buscándose bandidos además, a confundir a la gente, poco de bandidos ahí que han ido a reclutar. Ellos, más allá de ese tema, que si el circuitico tal, que si el circuito tal, ¿para qué nos puede servir el 6 de diciembre? Ahí es donde está el debate. El 6 de diciembre, yo no sé si es el día de la rebelión civil de las cédulas en nuestro país. Del grito de Venezuela, aquí estamos. No por el calculito, no que me voy a sacar tantos diputados y tal. Ya sabemos lo que hicieron con la Asamblea Nacional. Ahora, la oposición tiene que barajear la partida. Tiene que volver a una posición de fuerza para avanzar en su objetivo, que es el cambio político en Venezuela. Y tiene que buscar un hecho político que movilice a las grandes masas de nuestro país. ¿Será el 6 de diciembre? Ese día, yo estoy seguro de lo que no quiere Maduro, que eso ocurra. Entonces, oye, es como una pregunta muy fácil. ¿Tú vas a hacer lo que quiere Maduro o tú vas a hacer lo que no quiere Maduro? Bueno, eso es parte del debate. Eso es parte del debate. Si aquí dice que no insultan los bandidos, que eso es poco con respecto a algunos de los que están ahí. Sí, tienes toda la razón. Con el perdón de los bandidos. Entonces, ese debate se está dando abajo. Tú oyes a la gente. ¿Tú qué vas a hacer, compadre? Hay algo que hacer. La rebelión civil de las cédulas. Realmente, pocas veces nos había tocado analizar un concepto tan al lado de los cabellos como este. Por más que tratemos de buscar explicación o entender qué es lo que está ocurriendo acá en Venezuela, la pregunta que nos surge es, ¿en realidad estamos en presencia de la rebelión de las cédulas o de la rebelión de la estupidez? Es que ya no guardan las apariencias ni la forma. Nunca en la historia en Venezuela había existido esa determinación de burlarse de los ciudadanos, ¿sí? de burlarse. No hay otra palabra. ¿Cómo es posible que hayamos creído en personas para liderar un supuesto cambio, para ver un nuevo amanecer y resultaron ser un fiasco total? Y aquí vale la pena entonces hacernos una especie de autocrítica. ¿Cómo confiar entonces en estos mismos líderes? Y si no son las mismas caras, es el mismo sistema o representantes de las mismas agrupaciones que han sido un fiasco y representan la absoluta decadencia en el país. En segundo lugar, esto nos invita a pensar qué estará pasando en el seno de las personas que conforman los partidos políticos que permiten que sus líderes o quienes tienen las principales vocerías de estas organizaciones lleguen a hacer este tipo de declaraciones. Quizás muchos dirán, caramba, están siendo demasiado severos con estas personas. No hay que darle tribuna a este tipo de comentarios. Bueno, me he encontrado con mucha gente que dice eso. Pero es que no podemos dejar pasar por alto o por debajo de la mesa esa burla a los venezolanos.
Y si no es una burla, entonces es como una especie de complicidad. Y si no es ni burla ni complicidad, la cosa es más grave todavía, porque tenemos que examinarnos. Porque estamos como en un limbo, como en un laberinto sin salida. Y eso es precisamente lo que tenemos que averiguar. Y eso es en cuanto a la forma, ¿no? Lo que nos están diciendo. Pero si vamos al fondo del asunto es peor todavía. Que este personaje nos diga, nos quiera conducir a una farsa electoral para acudir a votar, no importa si hacen fraude o no. Esas cosas, por supuesto que no las podemos tolerar los venezolanos que queremos un cambio en el país. Nosotros ganamos esa elección. ¿Qué pasó ahí, Enrique? Nosotros ganamos esa elección, nosotros cambiamos el panorama político, lo volteamos. Fuimos a la campaña más corta de la historia de Venezuela. Fuimos a 15 días de campaña electoral y volteamos. Y ganamos. En aquel momento estaba planteado un escenario prácticamente de guerra civil en Venezuela, de violencia. Y yo soy un enemigo de la violencia, no creo en la violencia. Lo bueno, y por decirlo de una manera o tratar de ser optimista, es que no le corresponde o se supone que no le toca en esta oportunidad a Capriles dirigir el cambio o la lucha por la libertad en Venezuela, que de eso se está encargando el gobierno interino representado por Juan Guaidó. Por eso vamos a revisar cuál es su posición oficial. En teoría, de acuerdo a lo declarado en ese comunicado, los partidos democráticos no acudirán a la farsa electoral convocada por el régimen. Pero revisemos concretamente qué es lo que dice. Vamos a ver, vamos a leer. Primero, tras agotar todos los esfuerzos nacionales e internacionales para conseguir un proceso electoral justo, tomaron la decisión unánime de no participar en el fraude del régimen de Maduro. Esta parte parece ser lógica, pero si leemos bien, ¿no se supone que el esfuerzo tanto nacional como internacional debía estar dedicado en primer lugar era al cese de la usurpación? Que quede muy claro, eso no lo decimos nosotros. Eso lo dijo el propio Juan Guaidó el 23 de enero del año pasado, cuando juró ante una gran concentración, tanto en Caracas como en todo el país e inclusive a nivel internacional, ser presidente interino. Eso lo dijo él. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Y en ese discurso jamás se habló de que iban a luchar por conquistar condiciones electorales para el cese de la usurpación. No, señor, acuérdense. Primero el cese de la usurpación, luego el gobierno de transición y posteriormente las elecciones libres. Y es que eso estaba de anteojito, porque no puede haber elecciones con Maduro y su pandilla en el poder. O sí puede haber. Y eso está muy claro el ciudadano venezolano. Todo el mundo sabe que mientras Maduro esté en el poder, no podrá haber elecciones libres. Pero espérense un segundito. Las cosas no terminan allí. Y es que en la nota del comunicado se lee lo siguiente. Los partidos democráticos de Venezuela hicieron un llamado a los sectores sociales y políticos del país a construir una nueva ofensiva para la salvación de Venezuela. Fíjense ustedes, construir una nueva ofensiva para la salvación de Venezuela. Vamos a darle vuelta a esto del comunicado. Yo les voy a preguntar a ustedes, de verdad, ¿ustedes creen que buscando o tratando de lograr mejores condiciones electorales en Venezuela es la manera de salvar el país? ¿O no será que lo que ellos buscan es salvarse ellos para seguir cohabitando con el régimen y seguir haciendo lo que vienen haciendo desde que el interino, digo interino porque bueno, es un decir, el interino en la administración, vamos a ponerle ese remoquete, pero en la administración de las arcas nacionales que están fuera del país. Entonces, ustedes piensan que en realidad están buscando
salvar el país o continuar en la mantequilla, porque ya hemos visto qué es lo que ha venido ocurriendo, cómo están repartiéndose el botín, tanto los rojos aquí en Venezuela, con las minas, con la cuestión, cómo han arruinado todo esto en Venezuela, pero tampoco han sido muy santos, que digamos, en el control, en el reparto o en la distribución de las riquezas venezolanas, algunas recuperadas en otros países y otras, bueno, que han puesto la administración de algunas empresas, Monómeros en Colombia, Citgo en Estados Unidos, los lingotes de oro en Inglaterra, o es que no vamos a pensar un poquito en el escándalo del pago de los intereses de los bonos 2020, ¿no? ¿O es que acaso tenemos memoria tan corta que no podemos recordar que en el año 2017, siendo Julio Borges presidente de la Asamblea Nacional, se publicó un comunicado en la página oficial de la Asamblea Nacional donde se declaraba a través de unos considerandos de por qué no se podía aprobar la reestructuración de la deuda porque no había pasado por la Asamblea Nacional? Y en esa reestructuración de esa deuda fue donde se emitieron unos bonos de PDVSA 2020, es decir, con vencimiento este año. Pero es que, siendo declarada esa deuda inconstitucional, ahora, después que asumió la presidencia de la Asamblea Nacional y la presidencia interina de la República, Juan Guaidó, como que se les olvidó eso. Pero no es que se les olvidó, es que quitaron de la página oficial de la Asamblea Nacional esa resolución de la propia Asamblea Nacional donde manifestaban que era inconstitucional esa deuda. ¿Y ustedes saben por qué la quitaron? Porque apenas se encargó Guaidó, acordaron pagar, imagínense ustedes, los intereses de los bonos cuyo vencimiento era este año. Eso fue el año pasado, 70 millones, 71 millones de dólares. Mire, amigos, aquí lo que están haciendo es negocio de lado y lado. Y mientras eso siga así, no habrá manera de salvar a Venezuela. Aquí lo que hace falta de verdad es cambiar ese modelo, incluida esa falsa oposición. Así cerramos esta primera parte de Hasta Cuándo, pero quédense porque en la segunda parte vamos a constatar con datos uno de los crímenes a las arcas públicas de la nación a las cuales nos ha sometido el chavismo. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. ¿Hasta cuándo nos lo vamos a calar?